Vamos ya, como les decía, con nuestra entrevista electoral, la última en esta campaña en los desayunos. Enseguida empezamos. Turnos y tiempos ya saben marcados por la Junta Electoral y hoy le toca al Partido Socialista a su directora de campaña, Elena Valenciano. Buenos días. Hola, buenos Bienvenida días. a la televisión pública. Muchas gracias. Hasta ahora parecían ustedes ferventes creyentes, voy a decirle, con esto de la remontada. Hoy es viernes, hoy acaba la campaña. ¿Sigue creyendo en el milagro? No creo en ningún milagro. Creo que hemos ido remontando durante toda la campaña y lo que vamos a ver el domingo es hasta dónde hemos llegado. ¿Hemos ido remontando hasta la victoria o todavía no se atreve a decirlo? La victoria solo podremos confirmarla el domingo. En todo caso no está fácil. Bueno, vamos a hablar de Europa y ahora enseguida volvemos a la campaña, esos malísimos sondeos que les dan a ustedes. Europa, ¿estamos o no en riesgo de rescate? Porque si en mayo lo estábamos y no estábamos, desde luego, a 500 puntos, la sensación que da es que estamos al borde del rescate. Bueno, yo he escuchado a los responsables económicos del gobierno decir que no estamos en riesgo de rescate, pero es cierto que estamos en un momento muy difícil, tanto para España como para los 12 países cuya deuda, digamos, está gravemente amenazada por los mercados. Bueno, hay que tomar una decisión urgente para todos y no se puede esperar mucho más. El Banco Central Europeo está llevando las cosas a un límite muy arriesgado, muy peligroso. Pero ayer nos echó una mano. Sí, nos echan una mano siempre tarde y poco, ¿no? Yo creo que deben echar una mano antes y más. El Banco Central tiene capacidad para ayudar de forma mucho más eficaz a los países afectados por este nivel altísimo de las primas de riesgo y por lo tanto debe ser una intervención inmediata, urgente, decidida y potente en el sentido de soportar de verdad la deuda con fondos del Banco Central. Eso desde Europa, pero desde España, ¿se puede decir que todas las medidas anunciadas y que han tenido un coste importante para la misma parte de la población, estoy pensando en el tema de los funcionarios y los pensionistas, las mismas medidas que ustedes tomaron mientras han estado en el gobierno hasta el día de hoy, no han servido para nada respecto a la prima de riesgo? Los mercados siguen exigiendo, Europa sigue pidiéndonos, ¿hasta dónde? ¿Para qué ha servido todo este sacrificio? Han servido seguramente para que no estemos intervenidos en este momento. ¿Y cuál sería probablemente la diferencia? La diferencia real, es enorme, digo, porque la gente ahora mismo debe estar asustada. Enorme. Yo entiendo que la palabra rescate suena casi bien, ¿no? Pero es que la palabra, no sé sí, la palabra rescate no tiene connotaciones negativas, pero es que ser rescatado significa, primero, que no eres tú el que decide sobre tu economía. Es decir, que tu economía está intervenida en las decisiones que se adoptan. Pero ¿y cree que la gente tiene la sensación de que aquí se están tomando medidas desde aquí, desde el gobierno central? Sí, porque desde aquí se decide qué se hace y la prioridad se pone en un recorte o en otro, pero si te intervienen, los que deciden son otros y deciden solo sobre la base de los números, exclusivamente. Y por eso estamos viendo que en Irlanda se va a despedir a un 30% de los funcionarios, por eso vemos que en Portugal se han quedado todos los trabajadores sin paga extra. Las prioridades ya no las decides tú, las decide exclusivamente el balance. Y por lo tanto, claro que hay una situación peor. La situación peor es la que está pasando Grecia, la que está pasando Portugal, la que está pasando Irlanda. Y nosotros hemos conseguido salir de ese lugar de peligro. Ahora es evidente que las medidas adoptadas no han sido suficientes porque toda la zona euro ha seguido en turbulencias. Es que creo que ya todo el mundo sabe, a estas alturas, tal vez menos Mariano Rajoy, que esta es una crisis del euro, que ya lo que está cuestionado es el euro en sí mismo y por lo tanto todos los países del euro tienen dificultades que deben afrontar de forma conjunta, porque individualmente cada uno de los países no llegará a la solución. Sí, pero usted dice lo de las medidas, ¿no? Que estar intervenido, de hecho, supone que te marquen dónde. Y yo le insisto, la reforma constitucional se ha dicho que nos la indicaron desde Europa, se ha dicho, y entiendo, que el Partido Socialista, supongo, lo han dicho ustedes, no quería tomar la decisión de pensionistas y funcionarios y todos estos recortes que dice el Partido Popular. Ustedes no querían y Europa se lo ha pedido. Vamos a ver, Europa no te pide que tú recortes tal cosa. Europa lo que te exige es que tú hagas un cumplimiento desde nuestro punto de vista y viendo que las cosas no mejoran excesivamente rápido de tu déficit, ¿no? Entonces tú tienes las partidas que tienes para ajustar y ahí es donde se determinan las prioridades. Es decir, tú puedes congelar las pensiones, no las más bajas, con la perspectiva del año siguiente poder volver a subirlas. Tú puedes bajar el salario de los funcionarios con la perspectiva del año siguiente volver a subirlo. Es decir, tú puedes tomar medidas de orden coyuntural, digamos, no estructural,
que te permitan ir reduciendo el déficit, generar confianza fuera para que tu deuda no sea, digamos, asaltada de esta forma. Ahora, tú también puedes decidir lo que parece que Mariano Rajoy, si gobierna, decidirá, que es recortarlo todo. Esa ha sido su última frase antes de la votación, digamos, porque durante toda la campaña esto no lo ha explicado. Por lo tanto, claro que sí, sobre la base de cumplir con los objetivos que se determinan en la Unión, luego tú tienes la manera de cumplirlos. Tus prioridades no son las mismas y no han sido las mismas en los gobiernos de izquierda que en los gobiernos de derecha. Sí, pero a ustedes también se les echa en cara el recorte, insisto, en ese Es evidente que nos echan en cara el recorte. Luego porque a también nadie se ha le producido gusta. recorte con el Partido Socialista. Pero claro que se han producido recortes con el Partido Socialista, pero insisto, nuestros recortes son recortes de orden coyuntural, es decir, son recuperables, no son de orden estructural. Si usted digamos, privatiza la sanidad, eso es de orden estructural. Si usted lamina el seguro por desempleo, es decir, dice, porque donde está el dinero en realidad es ahí, es en el seguro por desempleo. Nosotros podríamos haber recortado varios puntos de déficit si hubiéramos recortado el seguro por desempleo. ¿Qué es lo que hará Mariano Rajoy si gobierna? Pero es tu prioridad la que lo determina. ¿Qué prefieres? ¿Bajar el salario a los funcionarios, que se lo has estado subiendo durante un tiempo, pedirles un esfuerzo que ha sido muy de agradecer, o recortar el seguro por desempleo? Pero al contrario, nosotros no solo no hemos recortado el seguro por desempleo, sino que hemos prolongado la percepción de una prestación para los desempleados, porque ahí está tu prioridad política. Claro que sí, claro que la zona euro toma decisiones conjuntas, pero luego tú, en tu país, es tu prioridad política, y eso tiene mucho que ver con tus valores y con tus principios, los que determinan dónde metes la tijera. Pero, señora Valenciano, no cuadran las cifras, no cuadran. Si ustedes dicen que no van a recortar, si en la Unión Europea nos están diciendo que el año que viene, con el cumplimiento del déficit, que ahora vamos a hablar también de eso que ustedes dicen que no hay que hacer o que hay que hacer, si cumplimos lo que nos exigen, tenemos que recortar en torno a 30.000 millones, y esto solo no sale del impuesto al alcohol y a la gasolina, esto solo no sale de ahí, ni siquiera a los ricos, que no está concretado. No cuadran tampoco las cifras de lo que ustedes dan. No, sí cuadran, porque nosotros no solamente estamos haciendo una aportación de cifras, estamos haciendo una enmienda a cómo está diseñándose la estrategia de salida de la crisis por parte de la Unión Europea. Sí, pero yo hablo de aquí. Ahora hablamos del tema del crecimiento y los recortes. Yo le digo de aquí. ¿De dónde va a sacar España si ustedes ganan los 30.000 millones? Pero es que de aquí y de allí, de aquí y de allí, es lo mismo, ¿sabe? Ya no es aquí y allí. Ya lo que... me acaba de decir que sí que hay margen para que nosotros decidamos dónde. Bien, pero una cosa es margen, pero ahora yo estoy diciendo hay que hacer una enmienda a la política de la Unión para decir que solo con ajustes no salimos. Y mientras, esto es político. eso en Europa se decide... Y mientras tanto nosotros estamos hablando, no estamos hablando solo del impuesto del tabaco y el alcohol, ¿de acuerdo? Estamos hablando del impuesto del patrimonio, del impuesto del patrimonio, del impuesto para ricos, del impuesto a la banca, de reducir los gastos, de hacer una verdadera batalla contra el fraude fiscal. No estamos hablando solo de dos impuestitos, estamos hablando de una batalla distinta. Hombre, pues mire, le voy a decir... Y salen de esos cuadritos, como dice usted, sí, 30.000 millones, sí, ¿de verdad? Sí, mire, claro que sí. El otro día contamos la última medida, ¿no? Que es la de que no se pague, digamos, cash, no se pague, ¿cómo se dice? En dinero. En dinero, las facturas de más de 3.000 euros. La Asociación de Inspectores de Hacienda dijo, yo creo que está un poco inflado, pero dijo que eso podrían significar al año 19.000 millones. ¿De acuerdo? Ya tengo 19.000 millones. Y esto es la última medida de la que hemos hablado. Ahora, supongamos que además conseguimos ahorrar lo suficiente en múltiples gastos, por ejemplo, sanitarios, porque hay margen para reducir el gasto sanitario. Pero tenemos que garantizar la financiación. El problema, como le digo, es la prioridad. ¿La prioridad cuál es? Dejar que siga aumentando la deuda sanitaria para que en un momento alguien diga hay que privatizar la sanidad, o encontrar la manera de financiar la sanidad para que no se pueda privatizar. Sí, pero le aseguro... No me haga lo que Gallardón ayer, no me hable de lo que haría el Partido Popular, dígame, de lo que usted me está diciendo de ese dinero que dice que sí, que salen los 30.000 millones que nos van a exigir solo por la vía de los ingresos. Claro, no hay que tocar nada señora Pastor, le he dicho, ingresos por los impuestos, lucha contra el fraude, es decir, no solo los ingresos de los impuestos, sino lo que podamos conseguir de lucha contra el fraude. Este año se han conseguido 10.000 millones en la lucha contra el fraude, el año que estamos pasando. Y en este momento ya llevamos 8.000 del 2012. Es decir, hay un margen para buscar dinero. ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Qué pérdida de tiempo? Se estará preguntando mucha gente de un partido que está en el gobierno y que ha estado en el gobierno y que maneja estas cifras y no ha metido mano al asunto. Pero vamos a ver, todo el mundo sabe, también a estas alturas, que la crisis económica
ha tenido 1000 caras y que ha habido 1000 estrategias contra la crisis económica, no de España, de todos los países europeos. No se da cuenta ya nadie habla de improvisación. ¿Por qué nadie habla de improvisación? Porque habría que acusar de improvisación a todos los gobiernos europeos, al gobierno norteamericano, al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario Internacional, a la Comisión Europea. A todo el mundo habría que acusarle de improvisación, porque hemos estado buscando soluciones a la crisis en función de la cara que la crisis presentaba. Y no presenta la misma cara hoy, después de una recaída en verano y después de que la zona euro no crece ni para atrás. No presenta la misma cara que hace 2 años o que cuando empezó, que lo importante era dinamizar la economía y el crédito. Son soluciones distintas a momentos distintos de la crisis. Esta es nuestra solución para la crisis. Nuestra solución para la crisis es buscar dinero en los lugares en los que está, que hagan esfuerzo los que hasta ahora no lo han hecho. Y desde luego una posición firme ante la Unión Europea con el resto de nuestros socios, para decirle a la Unión Europea, así no salimos. Dice que ya no se escucha la crítica de la improvisación, pero no me negará que ciertas contradicciones hay. Fíjese que cuando usted, o ayer el señor Rubalcaba con Pepa Bueno, hablaba de posición firme, hay que ir a Europa y que no mande solo Merkel, la sensación que da es que lo han permitido, entre otros, el gobierno español, que está allí en Europa y que no parece que esté dando, según ustedes, el Partido Socialista, un mensaje muy contundente. ¿Qué pasa? ¿Que el gobierno no le está diciendo a Merkel no mandas tú sola? ¿No se lo está diciendo el gobierno? Claro que gobierno? se lo está diciendo. Lo que pasa es que, una vez más le digo, no es lo mismo este momento en el que hay 12 países de la zona euro gravemente afectados por una batalla contra su deuda tremenda, que la situación que teníamos hace algunos años o hace 1 año y medio, que estábamos señalados solo algunos países. Es decir, es que cada vez tenemos más razones. Sí, pero que las reuniones en las que está el gobierno español son de hace prácticamente 3 días. No le hablo de 1 año y medio, de las que están ahora, Salgado, Zapatero. El presidente Zapatero lleva bastantes meses diciendo que la acción del Banco Central ha de ser mucho más decidida. Y eso es una batalla contra Alemania, como usted muy bien sabe. No me refiero tanto a eso como a la crítica a que Merkel tenga tanto poder y que no se ha hecho mucho para intentar restárselo. Bueno, pero la cuestión no es restarle poder a Merkel, la cuestión es o que Merkel... No, pero si eso será imposible, porque Alemania es Alemania, eso no lo vamos a cambiar. Pero la cuestión es que Merkel se dé cuenta de que si ella no tira, de que si Alemania no tira, al final también será un problema para Alemania. Y que su papel como país que no tiene este problema es tirar de la economía europea y no seguir bloqueando las soluciones. Eso se va a acabar imponiendo. Unos lo decimos antes y otros lo dirán después, pero esto va a ser así. Pero ustedes se quejan amargamente de que Aznar continuamente hace comentarios dentro o fuera de España contra la economía española y contra la gestión del gobierno socialista. Y después se produce un hecho también curioso, y es que ustedes lanzan un mensaje contrario, y digo ustedes en la campaña del Partido Socialista, al que está manteniendo el gobierno en esas reuniones donde se están tomando decisiones importantes. Sí, porque hasta Salgado les dijo el otro día que lo del límite del déficit no, que ahora no toca. Ahora no toca. Y ellos nosotros están estamos hablando... Nosotros no hablamos jamás mal de España, ni de la economía española. Pero lanzan mensajes contradictorios que hay que entender que le hacen daño a España. No son contradictorios en absoluto, porque este debate de que el crecimiento es necesario, entre otras cosas, para salir de la situación de bloqueo y para poder pagar la deuda, no lo dice solo el candidato Rubalcaba, lo dice la OCDE. Lo dicen los Estados Unidos, lo dicen los grandes países emergentes. No es verdad, este es un debate que está. Otra cosa es que el gobierno español tenga que mantener una posición oficial de la que se mantiene en la mesa de los jefes de Estado y de Gobierno o de los ministros de Economía. Ahí está la contradicción de la que yo le hablo. No dice lo mismo el candidato que el presidente. Sí, porque el debate está... No. Sí. Salgado... No, señora Valenciano, que Salgado les dijo ayer que el límite del déficit está para cumplirlo y ustedes insisten, hay que relajarlo. No, es que no, señora Pastor. Una cosa es cumplir el objetivo de déficit y otra cosa es decir, como decimos nosotros, que necesitamos un plazo mayor. Bueno, todos los países europeos. Es sorber y soplar a la vez. Están pidiendo un límite que se mueva. Y Salgado Estamos dice que diciendo no. que todos los países europeos que tienen que cumplir un objetivo de déficit van a necesitar más tiempo. Y yo la emplazo a usted adentro de 8 meses a ver si no hay una decisión en ese sentido. Estoy segura que la va a haber. Pues no lo sé. Sí, la va a haber. Yo le digo a día de hoy lo que dicen ustedes y lo que dice el gobierno. Lo que digo es que el gobierno español, sentado en la mesa con el resto de gobiernos europeos, tiene la obligación de decir lo que en esas mesas se decide. Pero le aseguro que este debate
está en el seno del Consejo y este debate está en el seno de las fuerzas políticas en la Unión Europea y de las instituciones europeas. El debate está. Otra cosa es que, claro, los acuerdos se adoptan por mayoría, en este caso por unanimidad, y nadie puede salirse de lo que allí se decide. Yo le hablo de contradicción también en el sentido de algo que ayer decía Gallardón, y es que el Partido Socialista apoya la reforma de la Constitución, que tendrá que poner en cuanto al límite en marcha el nuevo gobierno desde el próximo lunes. El Partido Socialista en su conjunto lo apoya y el candidato después dice que no le convence. Esto también es una contradicción. No le convence. Que no se enteró, que hay que pensarse si los límites y no sé qué. Esto es de lo que también está hablando en Europa. No he oído yo al candidato decir eso y mucho menos no sé qué, informó, pero dijo. En todo caso, pero una cosa es cómo se gestionó y otra cosa es que no estoy de acuerdo con la decisión. Me está reconociendo que lo que están pidiendo es que esos límites se relajen. Y lo que dice el acuerdo que han pactado PP y PSOE es que se cumpla. Si no hay una decisión común de los países de la Unión para que ese plazo se extienda, no podremos hacerlo, tendremos que cumplir el plazo. Estamos pidiendo que sea una decisión europea. Si hay una decisión europea para que el plazo de cumplimiento de los objetivos de déficit sea un poquito más amplio, un par de años, será mucho más fácil cumplir en todos los países, también en España. Y estoy segura de que en ese camino cualquier gobierno que tenga que enfrentarse a esta situación estará de acuerdo. Entonces, ya sea el gobierno de Rubalcaba o ya sea el gobierno de Rajoy o ya sea el gobierno de cualquiera de los países de la Unión, porque nos hemos puesto un plazo incumplible. Entonces esa reforma constitucional, la que habla del límite del déficit, ¿no se va a aplicar? ¿O sí? Sí, pero por supuesto que se va a aplicar, pero por supuesto que se va a aplicar, pero nosotros estamos urgidos por plazos europeos. Si los plazos europeos se alargan, todos alargaremos nuestro plazo. Todos los países de la Unión. Bueno, hemos hablado de impuestos, de recortes. En el caso de los impuestos para las grandes fortunas, esperan obtener, me parece que he leído unos 1.000 y pico millones, 1.400 millones, me ha parecido leer en la prensa. Si no, dígame cuánto tiene contabilizado. No tengo la cuantificación de eso porque dígame cómo se aplicaría, a quién, grandes fortunas, cómo se establece. El modelo al que nosotros apelamos es el modelo francés, el modelo que ha puesto en marcha Francia. Bueno, eso habría que baremarlo con los responsables de Hacienda, pero en todo caso afectaría a personas que tienen grandes patrimonios, grandes fortunas y que en este momento tienen un margen para ingresar más dinero en las arcas del Estado, que creemos que es lo razonable. Bueno, habría que estudiarlo, hay que ponerse de acuerdo con el resto de fuerzas políticas, habrá que hacer una ley, es decir, todo eso está por discutir. Pero no se ha concretado, lo digo porque ustedes critican al PP la falta de concreción. No, la cantidad de dinero en esto es muy difícil de concretar hasta que no te pones ¿a quién afectaría? Que son afectaría a personas que tienen mucho dinero. Pero no han baremado, como dice No usted, hemos dicho cuánto dinero, entre otras cosas porque habría que ver hasta dónde llegamos, es decir, si vamos a aplicarlo solo a los patrimonios o también a otro tipo de propiedades, ¿no? Y ha mencionado el impuesto a la banca. Parece razonable pedirle, le pregunto, un impuesto a la banca en este momento, y seguramente quien nos escuche dirá, sí, claro, a la banca a la que se ha ayudado, pero también se está hablando desde Europa de tratar de echar una mano de nuevo a la banca. ¿Cómo es posible una cosa y la otra? Bueno, nosotros lo que hemos dicho es que cuando acabe el proceso de reestructuración, que en España ya está prácticamente finalizado, y ahora el último proceso de recapitalización de los bancos europeos y españoles, en ese momento, es decir, cuando la banca esté saneada, es el momento de pedirle un impuesto a sus beneficios. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Pues esperemos que lo antes posible. Tiene mucho que ver con cómo evolucione la situación económica. ¿Pero se marcan plazos? Porque ¿Se la banca, de una legislatura, de la mitad, de un año, de meses? Nosotros, en cuanto eso sea posible, es decir, si eso es posible dentro de un año, pues será dentro de un año, pero eso depende, insisto, de cómo evolucione la economía y desgraciadamente eso nosotros no podemos saberlo. Esa es la razón que se ha dado desde el Gobierno a 3 días de unas elecciones, el cambio que ha habido de las previsiones de crecimiento. Dígame, ¿les ha molestado que el Gobierno salga en mitad, por no decir al final de la campaña, corrigiéndose a sí mismo con lo que esto supone para la candidatura del Partido Socialista? Molestado no, estos son hechos de la realidad, ¿no? que van sucediendo. Es decir, las previsiones de crecimiento hay que darlas en las fechas que hay que darlas y todos sabíamos ya que la economía europea se había parado, por lo tanto era evidente que si la economía europea se había parado, la nuestra había sufrido también un crecimiento menor, ¿no? Pero ya llevaban tiempo advirtiéndose desde varios sitios, el Partido Popular entre otros, ¿no? Diciendo que las cifras no coincidían y han Bueno, el Partido Popular siempre dice que las cifras... Esto es como... Bueno, en esto han acertado, ¿no? Pues sí, claro, cuando uno dice que... No, pero es que es muy fácil, porque cuando uno dice siempre que no va a ser así, alguna vez efectivamente no es así. Y eso es lo que
le pasa al Partido Popular, que como se pasa la vida negándolo todo, alguna vez resulta que va y tiene razón. Bueno, dígame, en la relación que tienen ahora mismo el Gobierno y el líder de la oposición, donde queda fuera de juego, le pregunto, el candidato socialista, ¿hay una relación más estrecha por lo que pueda pasar el día 20? Parece que hablan más, parece que intercambian información en cuanto a la situación económica. ¿Les deja fuera de juego a ustedes en la campaña? No, en absoluto. El presidente del Gobierno habla mucho con el candidato del Partido Popular, pero habla mucho más con el candidato del Partido Socialista. No. Lo digo como antes me decía que la reforma constitucional no es que le hubiera molestado, y sí pareció muy molesto el candidato socialista cuando lo había pactado con el líder del PP. Usted lo que me ha preguntado es si no está, por qué no estaba de acuerdo. A la vista de lo que defienden para Europa, no. No. Nosotros estamos ya, e insisto, vamos a volver a empezar. Estamos completamente de No acuerdo. Se ha quedado claro lo que usted piensa y lo que yo le preguntaba. Pero creemos que los objetivos de déficit pueden cumplirse en un plazo más flexible, simplemente. Y el presidente del Gobierno efectivamente habla con el líder de la oposición, como es su obligación en una situación económica tan difícil, y habla mucho más que con el líder de la oposición, con el líder del PSOE. Hay casi 5 millones de parados en España y es probablemente el reto más importante que tenga quien sea presidente del Gobierno desde el lunes. La reforma laboral no ha funcionado. A día de hoy no ha funcionado. Es que las reformas laborales no funcionan en unos meses, ¿no? Es una cosa que lleva su tiempo. Pero sin duda el desempleo es el principal reto de quien gobierne. No solo de quien gobierne, de quien esté en la oposición, de los sindicatos, de los empresarios, de la sociedad en su conjunto. Por eso nosotros hablamos de un gran pacto por el empleo, porque el empleo afecta a muchísimas instituciones, a muchísimas instancias, y por lo tanto hay que trabajar en ello todos juntos, pero sí, claro, esa debe ser la prioridad de todas las fuerzas políticas. Yo le decía si ha funcionado o no, porque al final el PP lo criticó, y ayer el secretario de Estado de Economía decía que efectivamente los empresarios con esta reforma están utilizando a trabajadores con más intensidad en lugar de contratar o de hacer nuevos contratos a nuevas personas, ¿no? Esto indica que, no sé, usted dice, falta más tiempo. ¿Cuánto más para que esto funcione? ¿Se está utilizando mal? Nosotros creemos, hay una parte de los empresarios que siempre procuran beneficiarse de los sistemas que se ponen en marcha para contratar, ¿no? Pero nosotros creemos que la reforma laboral requiere de más tiempo para que dé sus verdaderos frutos. Pero también creemos que hay que hacer cosas nuevas, ¿no? Nosotros creemos que hay que financiar, que hay que ayudar a financiar los nuevos contratos. Estamos completamente de acuerdo con eso, ¿no? Es decir, que nosotros claro que creemos que hay que facilitar la contratación y en todo caso abaratar la contratación, más que abaratar el despido, que es en lo que está la COE y el PP. Así que si ganaran el domingo, ¿habrá reforma de la reforma? Lo que habrá será un gran programa de empleo a pactar con sindicatos, empresarios, fuerzas políticas, etcétera. Y en ese programa nosotros propondríamos, entre otras medidas, la financiación de la seguridad social de los nuevos contratos. Antes de pasar al tema de los sondeos y del Partido Socialista, dígame, Rubalcaba, ¿cómo Mario Monti va a ser, si gana, ministro de Economía? Lo digo porque cada vez que le preguntamos, dice yo. ¿Yo qué significa? ¿Que podría asumir también la cartera de Economía? No, dice Rubalcaba. Que dice que lo va a pilotar él. Hombre, dice Rubalcaba algo que sabe todo el mundo, y es que los primeros ministros se están comportando como ministros de Economía en la Unión Europea, ¿no? Que básicamente la gestión de los primeros ministros es una gestión económica, ¿no? Y casi nadie conoce a los ministros de Economía de los países europeos. Por supuesto que Rubalcaba tiene un par de ideas bastante buenas, por cierto, para ministro de Economía, pero es lo que ya quiere que no me decir... lo pregunta, sí, pero yo no le estoy preguntando por las, según usted, buenas ideas de Rubalcaba. ¿Le ha dicho ya a alguien Rubalcaba, si ganara, usted va a ser ministro de Economía? ¿Le consta? No soy quien para desvelar eso, pero vamos, no sabemos quién va a ser. O sea, usted dice, no sabemos quién va a ser ministro de Economía, Rubalcaba, tampoco el de Rajoy. Ya, pero ya se lo pregunto yo al PP cuando está aquí. No, pero se preocupe, que yo también lo intento cuando está aquí. No le trato de decir que se lo pregunte, comento, porque como además de usted nos está oyendo muchísima gente. Sí, pero suena más, ¿no? Reconózcame que en los entornos del PP, sí, González Páramo, Caruana, el propio Montoro y hombre fuerte de la economía en la portada de la ABC, en el PSOE no suena a nadie. Bueno, nadie. A mí no se me ocurre ningún nombre. Bueno, pero los hay, ¿eh? Además de Rubalcaba, quiero decir. Hay un buen equipo económico en el PSOE, y fuera del PSOE como para estar con el PSOE, ¿no? Pero en todo caso, lo que Rubalcaba trata de decir, que creo que era su pregunta, es hasta qué punto la implicación de los primeros ministros en la gestión económica
está siendo la norma, ¿no?, en todos los países europeos. Así que no tiene que ver con la sensación de posible derrota que hay, que ni siquiera se hayan molestado en idear un ejecutivo para el lunes. Pero sí nos hemos molestado en idear un ejecutivo. Sí, que sí que lo hay, ya lo tienen pensado. Otra cosa es que nosotros no nos parezca, porque bueno, pues somos gente que, en fin, que piensa que cada cosa hay que hacerla a su tiempo, ¿no? Que no es el momento de decir eso, o que Alfredo ha decidido que no es el momento de decir eso, pero vamos, como usted comprenderá, en un partido político tan serio como el PSOE, claro que hay una idea de quién sería el Ejecutivo. Bueno, lo que no hace es decírmelo. Dígame, ¿en cuánto calculan que está hoy el Partido Socialista? Porque hay encuestas estos días, hasta 17 puntos he llegado a decir, y de repente el PSOE sale el otro día y dice, no, podemos estar, lo que se filtra es en torno a 9 o 10, si no recuerdo mal, en torno a 9. ¿A cuánto están a día de hoy? Eso hace ya días, supongo que tiene un seguimiento diario. Sí, no lo sé. ¿Han remontado esos 9? ¿Están más cerca, menos? Nosotros, además, tampoco es el último día de campaña mucho el momento de hablar de eso, ¿no? Yo lo que puedo decirles es que nosotros hemos trabajado en la dirección de tratar de recuperar la confianza, fundamentalmente del electorado progresista que estaba distanciado de nosotros, ¿no? Y eso lo hemos ido consiguiendo. Tenemos que todavía hacer un esfuerzo más, ¿no?, porque hay gente que piensa que estas elecciones están decididas y entonces no se va a preocupar de ir a votar. Gente progresista, quiero decir, siempre me refiero a gente progresista que piensa, bueno, esto ya está hecho, porque es la sensación que se ha instalado, ¿no?, la que han instalado desde el PP, esto ya está hecho, así que ¿para qué me voy a molestar en ir a votar? O gente progresista que dice, esto ya está hecho, en realidad estoy decepcionada con el Partido Socialista, voy a votar a cualquier otra opción progresista. Y eso es fatal, porque es que eso, en fin, por supuesto cada cual está en su derecho, el voto es una cosa completamente personal, individual, yo la respeto muchísimo, pero el mensaje es que hay que agrupar el voto progresista. Hay que agrupar el voto progresista, porque nos podemos encontrar con la enorme paradoja de que un país como España, que es un país fundamentalmente progresista, un país de centro-izquierda, digamos... Bueno, las encuestas a día de hoy pero sociológicamente, hablan de eso. Bueno, pero es el momento político, ¿no? Pero sociológicamente esta es una sociedad bastante progresista. Desde luego nada que ver, las mujeres de este país no tienen nada que ver con el modelo de mujer que vende la derecha, por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo más, ¿no? Entonces, como que vende la derecha con presidentas en las comunidades autónomas, cosa que no ha hecho el Partido Socialista. En contra de todas las leyes de igualdad, en fin, pero en ejemplos reales ya saben que a ustedes les dicen, ojo, pero si uno está en contra de la igualdad para todas, que es lo que está el PP, que ponga una mujer presidenta de comunidad autónoma no le exime de la culpa de haber votado en contra. Y dirigiendo la campaña también, como en su caso, también en el particular. Mujer a la que yo respeto muchísimo, pero ¿sabe qué pasa? Que todo no es el poder para las mujeres. Lo más importante para el conjunto de las mujeres no es si yo tengo un poco de poder, o usted tiene un poco de poder, o Ana Mato tiene un poco de poder. Lo importante para las mujeres es cómo se trabaja colectivamente con todas ellas. Y eso es lo que el PP... Pero déjeme que acabe. Por lo tanto, los votos progresistas fraccionados, fracturados, pueden llegar a producir la enorme paradoja de que en este país tenga la derecha el poder absoluto. Y cuando digo absoluto, es decir, las comunidades autónomas... Pero porque la gente lo habrá elegido, ¿no? Sí, pero le explico que tiene mucho que ver con que se fracture el voto progresista, porque hay votos progresistas que si no son para el PSOE, se pierden. Por culpa, dicen algunos, de la reforma que nunca llegó de la ley electoral y que tampoco, asunto que tampoco ha tratado el Partido Socialista. ¿Cómo que no? Hemos propuesto una reforma de la ley electoral. Pero ya saben que los minoritarios les insisten en que podrían haber hecho muchos más esfuerzos. No, pero en nuestro programa tenemos la reforma de la ley electoral. Ahora. PSOE, claro, sí, digo de ahora, en el que vienen ahora, no hacia atrás. Para el que ha venido a explicar. No se me va a escapar sin hablar del Partido Socialista y del lunes. ¿Se va a convocar o no un congreso el lunes, pase lo que pase? No me diga que hay que esperar los resultados, pase lo que pase. No, yo solo le digo que he visto unas declaraciones, un desmentido del presidente del gobierno anoche a las 10:30 de la noche, me parece, un tipo de fe, que lo desmentía, que desmentía una información... Insiste. Sí, ya lo sé. La prensa insiste con fuentes consultadas, cada uno de los entornos. Si hay un teletipo de la agencia EFE que dice que el presidente del gobierno desmiente, el secretario general del partido, pues yo, hasta que no se me diga lo contrario, escucho al presidente del gobierno. No va a haber anuncio el lunes. No. Tendría que convocarse, no sé si se va a producir. En todo caso, es que es una no noticia. Sí.
Es una no noticia que se convoque el Congreso porque es que hay que convocar un Congreso. Bueno, ya, lo que hay que decidir pero lo que es le cuándo. estoy queriendo preguntar es si va a ser el mismo lunes No, el y mismo sobre lunes... todo, ¿con qué margen? Porque entre enero y junio hay muchos meses. Vamos a ver, muchas cosas. primero, el Congreso hay que convocarlo porque estamos en plazo de que se convoque el Congreso y porque el secretario general ya ha dicho que él va a dar un paso atrás. Segundo, no se va a convocar el lunes, salvo que cambie de opinión, porque lo que hoy he leído yo es que él ha dicho que no lo va a decir, que no lo va a convocar el lunes. ¿Tercero, y cuándo? tercero, se decidirá colectivamente cuándo. No es una decisión que se tome individualmente, ni la va a tomar Zapatero, ni la va a tomar Rubalcaba, se va a tomar no la tiene que tomar en el secretario conjunto. general, la decisión del cuándo. El cuándo, el secretario general lo tomará esa decisión con el conjunto de la dirección del partido y del Comité Federal. Entonces veremos en qué momento es más oportuno hacer el Congreso, si inmediatamente, en función también de las elecciones andaluzas. Ahí voy. El partido decidirá cuándo ser le antes interesa lo que a más. usted le dice el olfato, de lo que está viendo en campaña, de lo que puede pasar en los dos escenarios que se plantean. ¿Debería ser antes de marzo? Depende, no sé, por ejemplo, no sé qué quieren los andaluces de mi partido, no sé si prefieren antes o después, y es muy importante el criterio pues algunos de los andaluces supongo que ya socialistas. se lo han trasladado, ¿o no? No sé los socialistas No hablan de andaluces eso. que prefieren, si antes o después, pero ellos van a tener una capacidad de decisión muy importante en este caso, porque ellos son la prioridad, justo después de las elecciones generales. Así que la decisión de cuándo sea el Congreso se adoptará por la dirección del partido y el Comité Federal en función de lo que más nos interesa. Así que de momento el lunes no habrá. El lunes, según he leído del presidente del Gobierno, no. Bueno, le agradecemos a Elena Valenciano que haya estado hoy en la televisión pública. Se nos acaba el tiempo y como al resto de candidatos, suerte. Gracias. Empezamos el tiempo de los titulares rápidamente pendientes del fin de semana.